Hola, buenos días. En el nombre de Jesucristo bendigo. Quiero hablar hoy un temita con ustedes muy principal, escudriñando la palabra de Dios. La problemática de la envidia existe en la iglesia y existe también en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por envidia. No te amedrentes cuando seas envidiado en algo, van a pasar cosas, el enemigo se va a levantar. Jesucristo fue entregado por envidia, está escrito, dice la palabra en Marcos 15:10, porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eclesiastés 4:4 dice: asimismo he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corcoma de los huesos. 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Job 5:2 dice la palabra: es cierto que el necio le mata la ira y el codicioso lo mata la envidia. Y Santiago 3:14 nos dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en sus corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, llena de misericordia, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No seas envidioso, hermano, cuando veas a alguien haciendo algo y quieres aprenderlo. Acércate y pregúntale a la persona y dile que quieres aprender. Si quieres ser igual a él, dile que se esfuerza. La Biblia dice procurar todos los dones, no dice que los tiene. Procura, acepta tus dones de la iglesia, acepta la bendición de tu prójimo, la sabiduría, el esfuerzo, su fortaleza espiritual, también su fortaleza física. Si quieres aprender de los demás, acércate. Pero si tú criticas a los demás, si tú eres como la serpiente hablando por el oído de demás, dice la palabra que tú tienes celos amargos en tu corazón. No hay razón por qué tú tengas que ser así. El enemigo se va a levantar, pero Jesús siempre te da el pensamiento, siempre va a estar. Jesús te da la victoria. Jesús te da la victoria. Si quieres aprender algo, acércate a tu hermano, acércate a tu amigo para que te pueda ayudar, para que puedas hacer lo mismo que él hace o mucho mejor que lo que él hace. No tengas envidia de los demás. En el nombre de Jesucristo, espero que estos versículos te sean de agrado. Te los pondré en el Facebook para que estudies y escudriñes las palabras. En el nombre de Jesús te deseo un buen día. Amén. Hola, buenos días. En el nombre de Jesucristo bendigo. Quiero hablar hoy un temita con ustedes muy principal, escudriñando la palabra de Dios. La problemática de la envidia existe en la iglesia y existe también en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por envidia. No te amedrentes cuando seas envidiado en algo, van a pasar cosas, el enemigo se va a levantar. Jesucristo fue entregado por envidia, está escrito, dice la palabra en Marcos 15:10, porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eclesiastés 4:4 dice: asimismo he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corcoma de los huesos. 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Job 5:2 dice la palabra: es cierto que el necio le mata la ira y el codicioso lo mata la envidia. Y Santiago 3:14 nos dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en sus corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, llena de misericordia, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía. No seas envidioso, hermano, cuando veas a alguien haciendo algo y quieres aprenderlo. Acércate y pregúntale a la persona y dile que quieres aprender. Si quieres ser igual a él, dile que se esfuerza. La Biblia dice procurar todos los dones, no dice que los tiene. Procura, acepta tus dones de la iglesia, acepta la bendición de tu prójimo, la sabiduría, el esfuerzo, su fortaleza espiritual, también su fortaleza física. Si quieres aprender de los demás, acércate. Pero si tú criticas a los demás, si tú eres como la serpiente hablando por el oído de demás, dice la palabra que tú tienes celos amargos en tu corazón. No hay razón por qué tú tengas que ser así. El enemigo se va a levantar, pero Jesús siempre te da el pensamiento, siempre va a estar. Jesús te da la victoria. Jesús te da la victoria. Si quieres aprender algo, acércate a tu hermano, acércate a tu amigo para que te pueda ayudar, para que puedas hacer lo mismo que él hace o mucho mejor que lo que él hace. No tengas envidia de los demás. En el nombre de Jesucristo, espero que estos versículos te sean de agrado. Te los pondré en el Facebook para que estudies y escudriñes las palabras. En el nombre de Jesús te deseo un buen día. Amén. Hola, buenos días. En el nombre de Jesucristo bendigo. Quiero hablar hoy un temita con ustedes muy principal, escudriñando la palabra de Dios. La problemática de la envidia existe en la iglesia y existe también en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por envidia. No te amedrentes cuando seas envidiado en algo, van a pasar cosas, el enemigo se va a levantar. Jesucristo fue entregado por envidia. Está escrito, dice la palabra en Marcos 15:10, porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eclesiastés 4:4 dice: asimismo, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corcoma de los huesos. 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Job 5:2 dice la palabra: es cierto que el necio le mata la ira y el codicioso lo mata la envidia. Y Santiago 3:14 nos dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en sus corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, llena de misericordia, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No seas envidioso, hermano, cuando veas a alguien haciendo algo y quieres aprenderlo. Acércate y pregúntale a la persona y dile que quieres aprender. Si quieres ser igual a él, dile que se esfuerza. La Biblia dice procurar todos los dones, no dice que los tiene. Procura, acepta tus dones de la iglesia, acepta la bendición de tu prójimo, la sabiduría, el esfuerzo, su fortaleza espiritual, también su fortaleza física. Si quieres aprender de los demás, acércate. Pero si tú criticas a los demás, si tú eres como la serpiente hablando por el oído de demás, dice la palabra que tú tienes celos amargos en tu corazón. No hay razón por qué tú tengas que ser así. El enemigo se va a levantar, pero Jesús siempre te da el pensamiento, siempre va a estar. Jesús te da la victoria. Jesús te da la victoria. Si quieres aprender algo, acércate a tu hermano, acércate a tu amigo para que te pueda ayudar, para que puedas hacer lo mismo que él hace o mucho mejor que lo que él hace. No tengas envidia de los demás. En el nombre de Jesucristo, espero que estos versículos te sean de agrado. Te los pondré en el Facebook para que estudies y escudriñes las palabras. En el nombre de Jesús te deseo un buen día. Amén. Hola, buenos días. En el nombre de Jesucristo bendigo. Quiero hablar hoy un temita con ustedes muy principal, escudriñando la palabra de Dios. La problemática de la envidia existe en la iglesia y existe también en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por envidia.
No te amedrentes cuando seas envidiado en algo. Van a pasar cosas, el enemigo se va a levantar. Jesucristo fue entregado por envidia. Está escrito, dice la palabra en Marcos 15:10, porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eclesiastés 4:4 dice: asimismo he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corcoma de los huesos. 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Job 5:2 dice la palabra: es cierto que el necio le mata la ira y el codicioso lo mata la envidia. Y Santiago 3:14 nos dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en sus corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, llena de misericordia, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No seas envidioso, hermano, cuando veas a alguien haciendo algo y quieres aprenderlo. Acércate y pregúntale a la persona y dile que quieres aprender. Si quieres ser igual a él, dile que se esfuerza. La Biblia dice procurar todos los dones, no dice que los tiene. Procura, acepta tus dones de la iglesia, acepta la bendición de tu prójimo, la sabiduría, el esfuerzo, su fortaleza espiritual, también su fortaleza física. Si quieres aprender de los demás, acércate. Pero si tú criticas a los demás, si tú eres como la serpiente hablando por el oído de demás, dice la palabra que tú tienes celos amargos en tu corazón. No hay razón por qué tú tengas que ser así. El enemigo se va a levantar, pero Jesús siempre te da el pensamiento, siempre va a estar. Jesús te da la victoria. Jesús te da la victoria. Si quieres aprender algo, acércate a tu hermano, acércate a tu amigo para que te pueda ayudar, para que puedas hacer lo mismo que él hace o mucho mejor que lo que él hace. No tengas envidia de los demás. En el nombre de Jesucristo, espero que estos versículos te sean de agrado. Te los pondré en el Facebook para que estudies y escudriñes las palabras. En el nombre de Jesús te deseo un buen día. Amén. Hola, buenos días. En el nombre de Jesucristo bendigo. Quiero hablar hoy un temita con ustedes muy principal, escudriñando la palabra de Dios. La problemática de la envidia existe en la iglesia y existe también en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por envidia. No te amedrentes cuando seas envidiado en algo. Van a pasar cosas, el enemigo se va a levantar. Jesucristo fue entregado por envidia. Está escrito, dice la palabra en Marcos 15:10, porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eclesiastés 4:4 dice: asimismo he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corcoma de los huesos. 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Job 5:2 dice la palabra: es cierto que el necio le mata la ira y el codicioso lo mata la envidia. Y Santiago 3:14 nos dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en sus corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, llena de misericordia, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No seas envidioso, hermano, cuando veas a alguien haciendo algo y quieres aprenderlo. Acércate y pregúntale a la persona y dile que quieres aprender. Si quieres ser igual a él, dile que se esfuerza. La Biblia dice procurar todos los dones, no dice que los tiene.
Procura, acepta tus dones de la iglesia, acepta la bendición de tu prójimo, la sabiduría, el esfuerzo, su fortaleza espiritual, también su fortaleza física. Si quieres aprender de los demás, acércate. Pero si tú criticas a los demás, si tú eres como la serpiente hablando por el oído de demás, dice la palabra que tú tienes celos amargos en tu corazón. No hay razón por qué tú tengas que ser así. El enemigo se va a levantar, pero Jesús siempre te da el pensamiento, siempre va a estar. Jesús te da la victoria. Jesús te da la victoria. Si quieres aprender algo, acércate a tu hermano, acércate a tu amigo para que te pueda ayudar, para que puedas hacer lo mismo que él hace o mucho mejor que lo que él hace. No tengas envidia de los demás. En el nombre de Jesucristo, espero que estos versículos te sean de agrado. Te los pondré en el Facebook para que estudies y escudriñes las palabras. En el nombre de Jesús te deseo un buen día. Amén. Hola, buenos días. En el nombre de Jesucristo bendigo. Quiero hablar hoy un temita con ustedes muy principal. Escudriñando la palabra de Dios. La problemática de la envidia existe en la iglesia y existe también en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por envidia. No te amedrentes cuando seas envidiado en algo. Van a pasar cosas, el enemigo se va a levantar. Jesucristo fue entregado por envidia. Está escrito, dice la palabra en Marcos 15:10, porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eclesiastés 4:4 dice: asimismo, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corcoma de los huesos. 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Job 5:2 dice la palabra: es cierto que el necio le mata la ira y el codicioso lo mata la envidia. Y Santiago 3:14 nos dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en sus corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, llena de misericordia, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No seas envidioso, hermano, cuando veas a alguien haciendo algo y quieres aprenderlo. Acércate y pregúntale a la persona y dile que quieres aprender. Si quieres ser igual a él, dile que se esfuerza. La Biblia dice procurar todos los dones, no dice que los tiene. Procura, acepta tus dones de la iglesia, acepta la bendición de tu prójimo, la sabiduría, el esfuerzo, su fortaleza espiritual, también su fortaleza física. Si quieres aprender de los demás, acércate. Pero si tú criticas a los demás, si tú eres como la serpiente hablando por el oído de demás, dice la palabra que tú tienes celos amargos en tu corazón. No hay razón por qué tú tengas que ser así. El enemigo se va a levantar, pero Jesús siempre te da el pensamiento, siempre va a estar. Jesús te da la victoria. Jesús te da la victoria. Si quieres aprender algo, acércate a tu hermano, acércate a tu amigo para que te pueda ayudar, para que puedas hacer lo mismo que él hace o mucho mejor que lo que él hace. No tengas envidia de los demás. En el nombre de Jesucristo, espero que estos versículos te sean de agrado. Te los pondré en el Facebook para que estudies y escudriñes las palabras. En el nombre de Jesús te deseo un buen día. Amén.